Soy Benjamín Ruiz. Vivo en un pueblo chico, al norte de Durango, donde casi todos se conocen por nombre, rostro o rumor. Desde hace más de 2 décadas trabajo como sepulturero en el panteón de aquí. No fue algo que elegí. Fue más bien una herencia del silencio. Mi padre hizo esto antes que yo y su padre antes que él. Tal vez por eso siempre vi la muerte como parte del paisaje. Me acostumbré al crujir de las hojas secas, al olor de la tierra húmeda y al sonido hueco que hace una pala cuando toca madera enterrada. Pensaba que ya había visto de todo. Gente que llora por quien no quiso en vida. Gente que no llora porque no sabe cómo. Entierros con mariachi y otros sin nadie. Pero lo que me tocó vivir hace poco más de un año todavía me acompaña. Hay días en que despierto con esa imagen en la cabeza, como si estuviera recién saliendo del cementerio. Y lo peor es que no fue algo que solo yo vi. Todo empezó con un hombre mayor, al que muchos llamaban Don Eusebio. Vivía solo, en una casita vieja al final de una calle de terracería, rodeada de maleza y silencio. No tenía hijos, ni esposa, ni hermanos. Solo un perro viejo y fiel llamado Camilo. Era un cruce raro. Parecía tener algo de labrador y algo de callejero, pero tenía esa mirada que te seguía hasta cuando no querías ser visto. Don Eusebio y Camilo eran inseparables. Si lo veías a él caminando al mercado, el perro iba detrás. Si él se sentaba en la banca de la plaza, Camilo se acostaba a sus pies. Era como una extensión de su sombra. Por eso, cuando supe que don Eusebio había fallecido, lo primero que pensé fue en el perro. Murió de un infarto dentro de su casa, una tarde de cielo plomizo. Pasaron 2 días hasta que una vecina se atrevió a tocar su puerta. Cuando la policía entró, lo encontraron tendido en el suelo, ya sin vida. Y ahí estaba Camilo, acostado junto a él. No se movía, solo lo miraba. Dicen que no comió ni ladró durante esos días. El velorio fue corto. Solo algunos vecinos asistieron. Yo mismo preparé su tumba en una esquina tranquila del panteón, bajo un mezquite enorme que suelta hojas secas todo el año, como si llorara en silencio. La cruz de madera tenía su nombre, escrito a mano, con las fechas clavadas en un clavo oxidado. Pensé que ahí terminaba la historia, pero no. Ahí fue donde todo realmente comenzó. Y si tú eres de los que se apasionan con historias como esta, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene no lo vas a creer. Después del entierro, volví a mi rutina habitual. Podaba ramas, barría los caminos del cementerio y revisaba las cruces viejas para ver cuáles ya necesitaban ser reemplazadas. Es un trabajo solitario, pero uno aprende a encontrarle cierto ritmo al silencio. Por eso, cuando vi a Camilo por primera vez después del sepelio, no pensé nada fuera de lo normal. Estaba sentado frente a la tumba de don Eusebio, quieto, con la mirada clavada en la cruz de madera. Pensé que había seguido su rastro por costumbre, que tal vez estaba oliendo su olor todavía en el aire, pero al día siguiente volvió a estar ahí, y al otro también, siempre a la misma hora, apenas amanecía. Caminaba despacio desde el camino de tierra que bordea el cementerio, entraba sin que nadie lo detuviera y se dirigía directo a esa tumba. No olfateaba otras, no se distraía. Solo iba, daba unas vueltas alrededor, se echaba y ahí se quedaba, por horas. Empezamos a dejarle agua cerca de la reja y de vez en cuando algo de comida. Los vecinos que pasaban ya sabían que era el perro del difunto. Nadie se atrevía a sacarlo ni a espantarlo. Y es que había algo en su presencia, algo pesado pero sereno, como si estuviera esperando algo que solo él entendía. Con el pasar de los días se volvió una rutina. Yo llegaba al panteón temprano y ya lo encontraba ahí. A veces cuando me acercaba para limpiar las hojas alrededor de la tumba, ni siquiera levantaba la cabeza. Otras veces me observaba en silencio, sin moverse, como si supiera que yo era quien había enterrado a su dueño.
Hubo mañanas en que el clima parecía distinto cuando él estaba ahí, más denso, más callado. El aire se sentía cargado, como si incluso el viento evitara pasar por esa parte del cementerio. Recuerdo una vez, mientras arreglaba unas flores marchitas de una tumba cercana, escuché un leve gemido. No era de dolor, era más bien una especie de suspiro. Camilo estaba acostado, mirando la cruz con ojos brillosos, como si en su cabeza hubiera una imagen que se repetía. Empecé a quedarme más tiempo cerca, fingiendo que trabajaba, pero en realidad solo observaba. Había algo en esa escena que no me dejaba apartar la vista. Un perro velando a su humano, día tras día, sin fallar. Como si aún esperara a que saliera de la tierra para acariciarlo una vez más. No sé si era por costumbre, por amor o por algo más. Pero lo cierto es que algo en esa tumba estaba lejos de haber terminado. Lo sentía en el pecho, en la piel, como una vibración muda que solo yo parecía notar. Y fue entonces cuando, sin saberlo, empecé a prepararme para ver lo que nadie espera ver. Una de esas mañanas llegué un poco más temprano que de costumbre. Aún no había salido el sol por completo, pero yo ya estaba en la entrada del panteón, con las llaves frías temblando en la mano por la humedad del amanecer. Cuando abrí el portón, Camilo ya estaba adentro. No entendí cómo. Nadie lo había dejado pasar. Las rejas estaban cerradas desde la noche anterior y el muro de piedra no tenía huecos. Pero ahí estaba él, acostado en la misma posición de siempre, justo frente a la cruz de don Eusebio. Lo observé desde lejos, sin decir nada. Noté que su comportamiento seguía un patrón, siempre lo mismo. Caminaba lento, se detenía frente a la tumba, olfateaba el suelo como reconociendo algo, daba 2 vueltas pequeñas y después se echaba con el hocico apoyado contra la tierra. No ladraba, no lloraba, solo permanecía inmóvil, como si escuchara algo que yo no podía oír. Algunas veces me acercaba para barrer las hojas o arreglar la tierra removida por el viento, pero en cuanto estaba a un par de metros, sentía como si algo me detuviera, no físicamente, pero sí con esa intuición rara que uno desarrolla cuando trabaja tantos años entre tumbas, como si invadir ese momento fuera un error. Empecé a notar que el ambiente alrededor de la tumba cambiaba levemente cuando Camilo llegaba. Los árboles dejaban de moverse, incluso cuando había brisa en el resto del cementerio. Las hojas caídas se quedaban quietas, ningún pájaro cantaba. Era como si ese rincón estuviera suspendido en otra dimensión, una donde solo él y su amo existían. Un día decidí esperarlo desde la capilla abandonada que da vista directa a ese lado del cementerio. Me escondí entre las sombras, con el café aún humeante en las manos. Lo vi entrar, recorrer el mismo camino, hacer exactamente los mismos movimientos. Pero esa vez hubo algo diferente. Justo cuando se echó, levantó la cabeza y miró al vacío, como si alguien estuviera frente a él. Y entonces su cola se movió levemente, como cuando un perro está feliz. No ladró, no se acercó, solo permaneció ahí, como esperando algo invisible para mí. Me quedé quieto, con los pelos de la nuca erizados. No vi nada, pero por dentro sentí algo, un escalofrío lento, como si una presencia hubiera pasado a mi lado sin hacer ruido. Volví a mi rutina tratando de ignorarlo, pero esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía al perro en esa posición, quieto, mirando la nada. Era como si él estuviera viendo algo que yo no podía ver, y aunque no sabía qué era exactamente, una parte de mí empezó a temer la posibilidad de descubrirlo. Era un martes, lo recuerdo porque ese día amaneció más nublado que de costumbre, y el cielo tenía esa tonalidad gris sucio que parece anunciar algo, aunque no sepas qué. Llegué al panteón cuando aún no había luz suficiente para ver bien el suelo sin linterna. Estaba solo,
Ni siquiera los gallos del vecindario se habían animado a cantar todavía. Abrí el portón y empecé mi rutina. Caminé directo hacia el fondo, donde las hojas se acumulan más por culpa del mezquite, que no deja de soltar ramas secas. Cuando me acerqué al sector donde descansaba don Eusebio, escuché un sonido diferente. No era un ladrido, era un gemido bajo, casi como un suspiro emocionado. Me detuve en seco con la escoba en la mano. Pensé que Camilo ya había llegado, así que rodeé unos mausoleos para ver mejor, y ahí lo vi, pero no estaba solo. Frente a él, sentado justo al pie de la tumba, estaba don Eusebio. El corazón me dio un golpe tan fuerte que me quedé paralizado. Reconocí su silueta al instante. Tenía la misma camisa blanca que usó el día del velorio, el mismo sombrero de palma doblado en la ala. Estaba acariciando la cabeza del perro, con esa expresión serena que siempre tuvo en vida. Camilo movía la cola, feliz, como si todo fuera normal, pero no lo era, porque yo lo había enterrado con mis manos. Yo clavé esa cruz en la tierra y cerré esa tumba. Sabía que estaba muerto. Di un paso hacia ellos sin saber si hablar o quedarme en silencio. En cuanto avancé, don Eusebio levantó la mirada. No me vio, o si lo hizo, no reaccionó. Y entonces desapareció. No se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar, como si nunca hubiera estado ahí. Camilo se levantó de inmediato. Caminó en círculos. Ladró una sola vez y luego volvió a echarse, como si nada hubiera pasado. No dije nada a nadie ese día. No tenía sentido. No había tomado, no había dormido mal, no había alucinaciones. Lo que vi, lo vi despierto, a plena conciencia. Y aunque mi razón intentaba encontrar alguna explicación lógica, una parte de mí sabía que algo se había manifestado. Ese mismo día me senté en el banco de concreto frente a la tumba y me quedé allí en silencio durante más de una hora. Quería volver a verlo. Quería saber si aquello fue real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no regresó. Lo que sí volvió fue el perro, a la misma hora, al mismo lugar, con el mismo ritual. Y así supe que lo que había presenciado no fue un error, fue solo el comienzo. Después de aquella mañana, mi forma de ver el cementerio cambió por completo. Ya no llegaba solo a trabajar. Empecé a observar, a esperar, a notar detalles que antes se me escapaban. Me volví parte de la escena como si hubiera sido elegido, sin quererlo, para presenciar algo que no debía ser visto. Noté que la aparición de don Eusebio no fue algo aleatorio. Sucedía únicamente bajo ciertas condiciones, siempre temprano, siempre con Camilo presente, y siempre cuando el perro repetía ese comportamiento exacto. Llegaba en silencio, olía la tierra, giraba 2 veces y luego se recostaba con el hocico pegado a la cruz. Era como un llamado, un ritual silencioso entre ellos dos, y a partir de ahí sucedía lo imposible. Yo no le conté a nadie. No porque tuviera miedo de que me llamaran loco, sino porque sentía que romper el silencio era romper también ese frágil vínculo entre los dos. Me limité a observar desde lejos, escondido a veces detrás de alguna lápida o fingiendo que barría un camino cercano. Lo hacía con respeto, como si el momento no me perteneciera del todo. Un día decidí acercarme más. El perro ya estaba echado y la figura de don Eusebio había comenzado a tomar forma frente a la tumba. Era como si surgiera desde la misma niebla del amanecer. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para escuchar el sonido del viento rozando la cruz, él me miró. No fue una mirada dura, no fue agresiva, fue directa, profunda y en cierto modo triste. Pero lo que me dejó helado fue lo que hizo después. Levantó su mano derecha, llevó el dedo índice a los labios y me pidió silencio. En ese instante lo entendí todo. Él no quería molestar, no estaba ahí para asustar a nadie, solo quería estar con Camilo.
y esa conexión era tan fuerte, tan íntima, que cualquier otra presencia parecía una intrusión. Me alejé despacio, sin hacer ruido, sin apartar la mirada de su figura hasta que una vez más se desvaneció, como humo dispersado por la brisa. Desde entonces fui aún más discreto. Comencé a anotar los días, las horas, el clima. Todo parecía formar parte de una lógica oculta, un ciclo que solo se completaba con la llegada del perro. Lo más extraño era que cada vez que don Eusebio aparecía, todo en el panteón se detenía. El aire dejaba de moverse. Ni una hoja caía. No se escuchaban grillos, ni aves, ni autos a lo lejos. Era un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. Un vacío que solo los dos parecían llenar. Y aunque cada aparición era parecida, ninguna se sentía igual. Porque con cada día que pasaba, yo sentía que ese lazo estaba empezando a tensarse, como si algo, no sabía qué, se estuviera acercando para romperlo. Las siguientes mañanas parecían repetirse como un ciclo sin fin. Camilo seguía llegando a la misma hora, atravesando el portón como si supiera que nadie se lo impediría. Se dirigía directamente a la tumba de don Eusebio, repetía su ritual y entonces, como un reloj perfectamente calibrado, aparecía esa figura familiar, serena, inalterable. Yo ya no me escondía, me quedaba sentado en el banco de piedra, en silencio, sin mover un solo músculo mientras los observaba. Sentía que ellos sabían que estaba ahí, pero no les molestaba. Como si, de algún modo, yo también me hubiera vuelto parte del paisaje, un testigo, nada más. Pero todo empezó a cambiar una tarde, justo antes de cerrar el panteón. El cielo estaba claro, sin señales de lluvia. Me dirigía a colocar el candado del portón principal cuando escuché un sonido extraño, seco, como garras raspando madera o piedra. Provenía del osario, un cuarto antiguo que usamos para guardar restos olvidados de otros tiempos. Siempre está cerrado con llave. Solo yo tengo acceso. Me acerqué con cautela, pensando que quizás se había metido algún mapache o una iguana. Cuando abrí la puerta no vi ningún animal, pero sí vi algo más inquietante. En el suelo, perfectamente marcadas en el polvo, había huellas de perro, frescas, claras, húmedas, como si alguien o algo hubiera estado ahí apenas segundos antes. Sentí un escalofrío, no porque fuera imposible que un perro entrara, sino porque esa puerta llevaba días sin abrirse y nadie más tenía la llave. Volví corriendo hacia la tumba de don Eusebio, esperando encontrar alguna explicación. Camilo estaba ahí, como siempre, pero esa vez no estaba echado. Estaba sentado, mirando hacia la nada, con las orejas erguidas y el cuerpo en tensión. Parecía esperar algo, o a alguien. Ese día no hubo aparición, no se formó ninguna silueta, no hubo ningún silencio denso. El viento soplaba normalmente, las hojas caían, todo estaba como cualquier otro rincón del mundo, menos ese perro, menos su mirada. Me quedé observándolo largo rato. No se movió, no ladró, no lloró, solo esperó. Hasta que, al caer el sol, se levantó despacio y se fue caminando por el mismo sendero de siempre, con la cabeza baja y la cola entre las patas. Aquella fue la primera vez que sentí que algo se había roto, como si la conexión que unía a esos dos seres empezara a desgastarse. No sabía si era por el tiempo, por el dolor o por algo que venía acercándose desde lo invisible. Pero entendí una cosa: no importa cuánto uno quiera sostener lo que ama, hay lazos que empiezan a ceder cuando la despedida se vuelve inevitable. Y lo peor es que no puedes hacer nada para evitarlo. Pasaron 3 días sin que apareciera don Eusebio, y en cada uno de esos días Camilo siguió llegando, puntual como siempre, pero algo en él ya no era igual. No caminaba con la misma firmeza, sus pasos eran más lentos, su mirada más apagada. Ya no se echaba enseguida. En lugar de eso,
Permanecía de pie largo rato, observando la cruz como si esperara que algo la atravesara desde dentro. Yo también empecé a sentirlo. El ambiente alrededor de la tumba se había vuelto distinto. No era el mismo silencio pesado de antes. Era más bien una ausencia, como si algo que solía estar ahí ya no pudiera regresar. Aquella tarde, el cielo empezó a nublarse sin aviso. Unas nubes bajas cubrían el sol como si quisieran ocultarlo del mundo. Yo había terminado de limpiar los pasillos y estaba guardando las herramientas cuando escuché un ruido que no había oído antes. Era un rasguño fuerte, acelerado. Corrí hacia el lugar. Camilo estaba cavando con desesperación al pie de la cruz de don Eusebio. La tierra volaba por los aires mientras sus patas raspaban con furia, levantando polvo y raíces secas. Me acerqué, pero no lo detuve. Algo en su gesto me lo impidió. Era como si no pudiera interferir, como si lo que estuviera haciendo fuera parte de algo que yo no comprendía. De pronto, Camilo se detuvo en seco, alzó la cabeza hacia el cielo plomizo y soltó un aullido largo, profundo, que se sintió como un corte en el aire. No era un aullido común, no era llamado ni advertencia, era tristeza pura, un lamento tan desgarrador que me hizo contener la respiración. Y entonces lo vi. Don Eusebio apareció, pero esta vez no era el mismo. No estaba sentado, tranquilo, como antes. Estaba de pie, detrás de la tumba, con la mirada perdida y el rostro marcado por una angustia que jamás le había visto. Parecía confundido, dolido, como si algo dentro de él estuviera quebrado. El perro lo vio, se calmó al instante y se echó como solía hacerlo, esperando ese gesto de cariño. Pero Eusebio no se movió, no cruzó la tumba, no extendió la mano, solo lo miró, sin poder acercarse. Y fue entonces cuando lo escuché. Una voz, baja, ronca, lejana, como un susurro mezclado con el viento, justo detrás de mí. Tiene que irse. No supe si venía de mi mente o de algún lugar entre este mundo y el otro, pero la escuché, claramente. En ese momento, Eusebio bajó la mirada. Su figura comenzó a desvanecerse, no como antes, de forma natural. Esta vez fue abrupto, como si lo estuvieran retirando, como si ya no tuviera permiso de quedarse. Camilo se levantó despacio, dio una vuelta sobre sí mismo y sin mirar atrás, caminó hacia la salida del panteón. Fue la primera vez que me pregunté si esa despedida era definitiva. Al día siguiente llegué al panteón aún antes del amanecer. Había dormido mal, con la mente dando vueltas a lo que había presenciado. No dejaba de pensar en esa mirada de don Eusebio, en su tristeza muda y en las palabras que escuché como un eco dentro del pecho. Tiene que irse. ¿A qué se refería? ¿Quién tenía que irse? ¿Él o el perro? Entré directo al rincón de su tumba y apenas la vi, algo me estremeció. La cruz de madera estaba inclinada, como si alguien o algo la hubiera empujado. Me acerqué, pensando que el viento o algún animal la habría movido. Pero cuando toqué la base, sentí la madera blanda, hinchada, como si estuviera podrida. La superficie estaba cubierta por una capa de limo oscuro, y de ella salían pequeñas grietas que parecían venas negras extendiéndose por la madera. La misma cruz que había clavado con mis propias manos hacía apenas unas semanas se deshacía, como si tuviera años enterrada. Me arrodillé para ver más de cerca. La tierra alrededor también estaba extraña. Estaba húmeda, mojada de una forma que no era natural. Y lo más raro, no había llovido en días. Todo el resto del panteón estaba seco. Solo ese punto parecía haber sido empapado por algo invisible. No vi a Camilo, ni en el camino, ni cerca del portón. Me senté en el banco de piedra, esperando, como si algo dentro de mí supiera que no todo había terminado. Y pasaron los minutos, las horas, nada.
Más tarde, con el sol alto, volví con herramientas y madera nueva. Reemplacé la cruz, limpié la tierra y enderecé el sitio con un cuidado que no suelo tener, como si estuviera tocando algo sagrado, como si cada centímetro de tierra guardara un suspiro. Justo cuando terminé de colocar la última piedra en la base, escuché un gruñido leve detrás de mí. Me giré de inmediato. El sonido venía del costado de la vieja capilla, esa que lleva años cerrada, con las puertas descolgadas y el techo lleno de agujeros. Fui hasta allí. Empujé la puerta con fuerza y ésta crujió como si nunca antes hubiera sido abierta. Dentro, el olor a humedad y encierro me golpeó al rostro. No había nadie, ni sombras, ni ruidos, pero en el suelo de tierra batida, cerca del altar en ruinas, vi algo que me congeló la sangre. Huellas frescas de perro, claras, definidas, aún marcadas como si alguien, como si él, hubiera estado ahí hacía apenas unos minutos. Salí corriendo de la capilla, escaneando el horizonte, y entonces lo vi. A lo lejos, parado sobre la vereda de tierra que bordea el panteón, estaba Camilo, y a su lado, don Eusebio. Esta vez no había tristeza, solo una serenidad extraña. Eusebio tenía la mano apoyada en el lomo del perro. Me miraron por un momento, no dijeron nada, y entonces, sin apuro, se dieron la vuelta y comenzaron a caminar juntos por el camino polvoriento, hasta perderse entre los árboles. Después de verlos desaparecer juntos en la distancia, pensé que la historia había terminado, que finalmente ese lazo roto había encontrado su forma de cerrarse. Durante los días siguientes, el cementerio volvió a su ritmo habitual. El viento soplaba sin detenerse. Los pájaros volvían a cantar y Camilo no apareció más. Yo seguía yendo cada mañana al rincón de la tumba de don Eusebio, ya no como quien espera ver algo imposible, sino como quien visita una historia que le pertenece. Todo parecía calmo, incluso la nueva cruz que clavé seguía firme, sin señales de humedad, sin limo en la base. La tierra estaba seca, pareja, sin marcas, hasta que llegó ese domingo. Era de madrugada, cerca de las 2, cuando el teléfono de mi casita sonó. Nadie llama a esa hora a menos que sea por muerte. Al contestar, escuché la voz temblorosa de don Margarito, el vigilante del panteón. Solo dijo: «Benjamín, ven rápido. Hay una tumba abierta». No hizo falta preguntar cuál. Me vestí sin pensar, tomé la linterna y salí a toda prisa. Cuando llegué, don Margarito me esperaba en la reja, pálido como una sábana. Me señaló el fondo con la mano, sin decir palabra. Caminé despacio, sintiendo cómo la linterna temblaba en mi mano con cada paso. Cuando llegué, me detuve. La tumba de don Eusebio estaba removida. La tierra había sido escarbada como si alguien o algo hubiera cavado con furia desde afuera. No había huellas humanas. No había herramientas, pero había marcas, surcos irregulares, tierra desplazada a los lados, como si un animal con garras hubiera estado trabajando ahí toda la noche. Y eso no fue lo peor. La tumba vecina, que estaba intacta hacía días, también mostraba señales de haber sido arañada. No tan profundas, pero lo suficiente para hacerme sentir que no era un accidente aislado. Don Margarito se quedó a distancia. No quiso acercarse. Yo, en cambio, me arrodillé junto al hueco y apunté con la linterna hacia el interior. El ataúd seguía sellado, sin señales de haber sido abierto, pero en una esquina, junto a la pared de tierra, había algo pequeño, cubierto de polvo. Lo tomé con cuidado, sintiendo el latido del corazón en la garganta. Era un trozo de cuero oscuro, con una hebilla de metal desgastada. Era la correa de Camilo. La reconocí al instante. En ese momento, una ráfaga de viento fuerte me golpeó la cara. Y luego, nada.
Silencio absoluto, ni un grillo, ni un árbol moviéndose, ni mi propia respiración parecía escucharse. Me quedé ahí unos minutos, sin poder moverme. Finalmente, empecé a cubrir la tumba con mis propias manos, sin pala, solo tierra entre los dedos. Cerré ese hueco como quien cubre una historia. Y cuando terminé, me quedé de pie, observando ese pedazo de tierra, convencido de que algo se había ido para siempre. Al día siguiente, me presenté en la oficina de la delegación del pueblo. Pedí que el sepulcro de don Eusebio fuera registrado oficialmente como tumba de protección permanente. No ofrecí explicaciones, solo dije que era merecido. Nadie hizo preguntas. Tal vez porque sabían que cuando un sepulturero habla en serio, es mejor no indagar demasiado. Desde aquella madrugada Camilo no volvió a aparecer. No en la entrada, no en el camino, no en la capilla, nada. Era como si, al dejar su correa en esa tumba, hubiera entregado también lo último que lo mantenía en este lado del mundo. Pero la historia no se fue con él. Algunas noches, mientras hago rondas antes de cerrar, siento que el viento cambia al pasar por el rincón donde está la tumba. No es más frío ni más cálido, solo distinto, como si trajera algo que no se puede describir. Y hay veces, no siempre, pero sí suficientes, en que escucho un ladrido bajo, apenas un eco, que se pierde entre los muros de piedra. Otras veces encuentro huellas de patas marcadas en la tierra seca. Huellas que no deberían estar ahí, porque no ha llovido, porque no hay barro, porque no hay perro, y no las borro, las dejo ahí, como si fueran parte del recuerdo, como si el silencio del panteón necesitara esas señales para mantener la memoria viva. He pensado mucho en todo esto, en lo que vi, en lo que sentí, en lo que no sé si fue del todo real o si fue mi mente cansada de tanto despedir, buscando consuelo donde ya no queda nada. Pero no importa, porque lo que aprendí en este proceso no necesita explicación. Aprendí que el duelo no es exclusivo de los vivos, que hay lazos que no se cortan con la muerte, que el amor verdadero, el silencioso, el que no exige nada, puede cruzar límites que nadie entiende. Camilo no esperó porque no supiera que su amo estaba muerto. Esperó porque aún no se había ido, y cuando finalmente lo hizo, lo acompañó hasta el final. Como siempre, a veces sueño con ellos, no siempre, pero cuando sucede es siempre igual. Un campo abierto, sin tumbas, sin piedras, sin sombras. Camilo corre libre, feliz, con esa energía que ya no tenía en sus últimos días. Y don Eusebio lo sigue, llamándolo con la misma voz pausada de siempre. El perro se detiene, voltea y lo espera. Y en el fondo del sueño, una voz que no es mía ni de ellos, dice: ahora ya no está esperando solo. Me despierto con el rostro húmedo. No sé si por lágrimas o por el peso invisible de una despedida que ya no duele, pero cada vez que paso frente a esa tumba, me detengo, respiro hondo y dejo que el silencio hable por mí.